Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, desde la vamos a estudiar la página 9 del Tratado de Nazir y con ello comenzamos un nuevo capítulo, el segundo capítulo de nuestro tratado. Este capítulo va a tratar de varios temas. Vamos a empezar con el primer tema, que es cuando una persona hace una promesa de Nezirut sobre algo que no está prohibido para un Nazir. Dice nuestra Mishnah, Hareni Nazir minagrogerot uminadebelá. Es decir, yo voy a ser Nazir respecto a las grogerot, son los higos secos. Uminat de velá también son higos que están machacados y hechos en una pasta. Eso no está prohibido para un nazir. Bechamay Omrim Nazir, Bechamay dice es nazir. Betirel Omrim menos nazir. Betirel dice que no es nazir. Amar Rabiudá dijo Rabiudá, Av que Shamru Bechamay, incluso cuando Bechamay dijo que es nazir, Amruela Beomer, Hareni, Arehen Alay Korban. Es decir, en el lenguaje o en su corazón, en ese momento le está diciendo, estos frutos quedan prohibidos para mí como un corbán, como una ofrenda. Muy bien, nos dice la Gemara. Harén nazir mina grogerotu mina de vela. Vimos que esta es la Mishnah que nos dice, yo me hago nazir respecto a los higos secos y a los higos y a la pasta de higos. Bechamay Omrim Nazir, que dijimos que Bechamay decía que sí era nazir. Behemay. ¿Y por qué va a ser nazir? Porque la Torah que prohíbe. Nicola Sharia hace todo aquello que vas a hacer de las uvas y del vino. Amar Rahamana. Eso es lo que prohibió la Torah para el nazir. Responde la Gemara y dice, Bechamay, sábrele, que Rabbi Meir. Bechamay opina como lo que dijo Rabbi Meir. De Amar, que dijo Rabbi Meir. En Adam Motzi de Barable Batalá, una persona no habla en vano. Cuando dice algo, dice unas palabras, algo hay en esas palabras. Entonces, cuando él dijo, yo soy nazir, es que su intención realmente es ser nazir. Betilel sabrele que Rabbi Yossi. Betilel opinan como Rabbi Yossi. De Amar, Bigmar de Barab, Adam Mikpas. Es decir, según lo que fueron sus palabras al final, la persona es tomada en cuenta. Vejai, y aquí, Neder Upitjo Aimohu. Aquí tenemos, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos una promesa y tenemos la anulación de la promesa al mismo tiempo. Porque dentro de la misma, lo mismo que está diciendo, Petach Anoder, Petach le tiró, es decir, el que está haciendo la promesa, está dando ya pie a que esa promesa quede anulada. ¿Por qué? Porque no recae. Es decir, yo no puedo decir, prometo ser nazir de no tomar higos. ¿Por qué? Porque los higos no están prohibidos para el nazir. Entonces, al mismo tiempo que prometo, estoy dando la anulación de mi promesa. Y por eso dice que ni paz al piso Gemar de Barab. Es decir, que se le tiene en cuenta lo último que dijo. Lo último que dijo anula su promesa. Entonces, no es nazir. Bechamay Nami. Pregunta de Gemara. Y entonces para Bechamay. Neder upitjo aimohu. Es decir, ¿cómo puede, que Tzadamru, cómo dijeron Bechamay, que puesto que la persona no saca una palabra en vano, nosotros decimos que su intención es realmente hacer la promesa. Si estamos diciendo que es una promesa y su anulación al mismo tiempo, responde Gemara y dice, Ela, Bechamay sabrele que Rabbi Meir. Bechamay opinan como Rabbi Meir. La madre nada más batalá. La persona no saca unas palabras en vano, que van de amar. Puesto que ahora dijo al principio de sus palabras, Hareni Nazir, he aquí que yo voy a ser Nazir, Habele Nazir, entonces inmediatamente recae sobre él su Nazirut, que amar, y cuando después dijo, Mina Grogerot, Mina de Belá, de los higos secos y de la pasta de higo, le ichulehu de Kaate, es decir, con ello vuelve a pedir que le anulen su promesa. Bechamay de Tamayo, y Bechamay va según su punto de vista de hambre, en Sheela Bekdesh, es decir, que no se puede anular una promesa sobre algo que se hizo Ekdesh, sobre algo que se consagró a la santidad del Betamigdash. Eh, ¿Por qué? Porque el Ekdesh recae sobre algo, incluso si es por error. De que van de en Sheela Bekdesh, y puesto que no hay forma de echarse atrás, de hacer una Sheela para anular algo que fue Ekdesh, en Sheela Benezirut. Tampoco hay Sheela, la posibilidad de anular una Nezirut. Y para Betilel,
Entonces, que Omrim, que dicen que no es Nazir. Dice, Sabre, Gam que Rabbi Shimon. Entonces ellos también opinan como Rabbi Shimon, como se enseñó en una Mishnah en el tratado de Menachot. Menachot habla sobre la ofrenda de Minjá, los diferentes tipos de ofrendas de Minjá. Rabbi Shimon, ¿qué dice ahí en Menachot? El que dice, haré alay le avi Minjá shel seorim, una persona que viene y dice, yo me comprometo a traer una ofrenda de Minjá de cebada. Ahora la Minjá no se puede traer de cebada, solamente se puede traer de trigo. Entonces el Tanakama opina que tiene que traer, de todas maneras, una minjá de trigo. Pues Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dice que no, puesto que él dijo algo que no podía hacer, entonces no recae. Shelo hitnadev kederech mitnavdim, porque su ofrenda no fue como la gente suele hacer la ofrenda en este caso. Dice la Gemara, Matnitin, nuestra Mishnah, que trae esta discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, de lo Kihai Tana. Entonces, no es como la opinión de aquel Tana, de la Bereitá, que dijo, que trajo la opinión según otro punto de vista. De Tania, como se enseñó en una Bereitá. Rabbi Natán, no me dijo Rabbi Natán. Bet Shammai, los sabios de Bet Shammai dicen, Nadur venazir, Bet Hillel omrim, Nadur ve'en nazir. Es decir, que en nuestro caso, esta persona que dijo, voy a ser nazir de los grogerot y de las de velot, de los higos secos y de la pasta de higos, queda nadur, queda una promesa de que no puede tomar estos frutos, de nazir, y además es nazir del vino, de las uvas, etc. Ubetilel ombrim, nadur, es decir, que la promesa sobre los frutos recae, de nazir, pero no es nazir. Explica la Gemara y dice, Bet Shammai sabrele que Rabbi Meir. Bet Shammai opina como Rabbi Meir. Es decir, que la persona no saca palabras en vano. O que Rabbi Yehudá, y como el punto de vista de Rabbi Yehudá, que sus palabras recaen la prohibición del neder, del conam que hizo. Ubetilel sabrele que Rabbi Yossi opina como Rabbi Yossi, que dijo que según lo que la persona dice al final de sus palabras, se le tiene en cuenta. Lishna Harina, Amrele, otra forma de explicar. Rabbi Natán Omer, dijo Rabbi Natán, Bet Shammai Omrim, los sabios de Bet Shammai dicen, haré un nadur, ven un nazir. Es decir, que su promesa con respecto a los higos recae, pero no es nazir. Esta sería Bet Shammai. Estamos diciendo lo contrario de lo que dijimos antes. Ubetilel Omrim, lo nadur, ve lo nazir. Ni neder, ni nazir. Ahora, explica la Gemara. Bet Shammai, que Rabbi Yehudá. Bet Shammai opina como Rabbi Yehudá en nuestra Mishnah. Ubetilel, que dicen que ni siquiera la promesa, ni siquiera el Nazirut recae. Que Fishitatán ben Mishnatenu, Shesobrim, es como la opinión en la Mishnah que ellos opinan, como Rabbi Shimon, que dijo que como no es el lenguaje habitual de hacer la promesa, entonces la promesa no recae. Tenanatán. Enseñamos en una Mishnah ahí en el Tratado de Menachot. Haomer, la persona que dice, Haré alay minja le avi mina seorim. Yo me comprometo a traer una ofrenda de minja de la cebada. Y sabemos que hemos dicho que la minja no se puede traer de cebada, tiene que ser de trigo. Y avi minajitim, el Tanakama dice que la traiga de todas formas de trigo. ¿Por qué? Porque la Torah dice, minja le avi kemach, traer harina. Y de la cebada también se hace harina. Y Abisolet, perdón, seguimos con, volvemos a empezar. Tnanatam, se enseñó ahí en la Mishnah en Menachot. El que dijo, haré alay minjad le avi minaseorim. Yo me comprometo a traer una minjá, una ofrenda de minjá de la cebada. ¿Qué dijimos ahí? Yavijitim, que traiga trigo. Si dijo, kemach, me comprometo a traer harina. Yavisolet, que la traiga, solamente la puede traer si es solet. Solet es flor de harina. El que dijo, Shelo Beshemen Ulboná. Yo me comprometo a traer una ofrenda de minjá que no venga ni con aceite ni con leboná, es el tipo de harina. Y bien a Beshemen Ulboná, que la traiga con aceite y con leboná. La persona dijo, Hatzi y Sarón, me comprometo a traer una ofrenda de minjá de medio Isarón. Isarón es la cantidad. Ahora, no se puede ofrecer como minjá menos de un Isarón.
Y habí Isarón Shalem, que traiga un Isarón entero. Isarón Umerza, es decir, me comprometo a traer una ofrenda de Mijá de un Isarón y medio. Ahora, la ley es que no se puede traer menos de un Isarón, pero tampoco más de un Isarón. Y habí Shnaim, entonces ahí la persona que tiene que traer dos Isarón, dos ofrendas de Mijá. Rabbi Shimon Poter, en todos estos casos, Rabbi Shimon exime a la persona. ¿Por qué? Porque cuando él hizo su donación, no lo hizo con el lenguaje que se debe hacer y como suele hacer las personas para donar su ofrenda. Explica la Gemara. Mantan, ¿a quién es este sabio de esta Mishnah que está en Menajot? De Giamar, haré alay minja mina seorim, que si la persona dijo que voy a traer una ofrenda de minja de cebada, que traiga entonces mevi minajitim, que traiga de trigo, Amar Hizkiya, dijo Hizkiya bemachloket shenuya. Esto es lo mismo que está en la discusión que ya estudiamos en esta Mishnah. Ubet Shammai hi. Y la opinión del primer sabio de la Mishnah que dice que tiene que de todas formas traer la ofrenda, si él dijo de cebada, la tiene que traer de trigo de todas formas, es la opinión de Bet Shammai. Ubet Shammai hi. La hambre Bet Shammai. Vejiloka Hamru, ¿acaso así no dijeron Bet Shammai? Respecto al primer sabio de la Mishnah, Kiamat, la persona dijo, yo soy Nazir de los Glogerot y de los y de los higos secos y de las pasas de higo, que ahí la persona es Nazir, de todas formas. Ajinami, entonces aquí también Kiamar, puesto que dijo que voy a traer una ofrenda de Minjat de los Seorim, de la cebada, que van sheeno metsuya de barable batalá, puesto que la persona no dice cosas en vano, entonces me vi minajitim. Tiene que traer una minja. Ahora, ¿la minja con qué se trae? Únicamente con harina de trigo. Ve Rabbi Yohanan Amar, y Rabbi Yohanan dice, afilu tema, incluso si quieres decir, libre hakol, es decir, que nuestra Mishnah va según la opinión de todos los puntos de vista. Shemedubar Beomer, estamos hablando de alguien que dice en su promesa, y lo yiti yodea, she'enodrim kaf, si yo hubiese sabido que no se promete de esta manera, es decir, de traer de la cebada, lo nadar tikaf, no lo habría hecho el akaf, sino que lo habría hecho de la forma correcta. Y por eso dice, trae de todas formas su ofrenda de Gitim, porque él que prometió Seorim, no lo hizo porque quería traer Seorim, sino porque él no sabía que la ofrenda de Minja solamente era con trigo y no con cebada. Amar Hizkiya lo Shanu, esto fue enseñado, él a llamar más que en el caso en el que dijo Mina Seorim, de la cebada. Es decir, que ahí se puede decir que la persona se equivocó, que Van Sheyesh Menajot, Kubaot Mina Seorim, porque sí que hay ofrendas de Minja que sí se traen del cebada. Como por ejemplo la Minjat a Omer, la ofrenda del Omer, o la Minjat Kenaot, la Minjat de la mujer Sotá, a Balamar, pero si la persona dijo Mina Adashim, yo me comprometo a traer una ofrenda de Minjat de lentejas. Lentejas no se da como ofrenda de Minjat, harina de lenteja. Lo Maite, Veloclum, no dijo nada, no recae nada. ¿Por qué? Porque ahí no es que se equivocó de decir yo no sabía que se daba, que esta Minjat era solamente con trigo, sino que él sabía que no se iba a hacer con lentejas. Pregunta la Gemara, Mihdi, he aquí, Hizkiya, Keman, Mokimli, como quién vamos a establecer la opinión de Hizkiya en nuestra sugia, en nuestro desarrollo. Le Matnitin, en esta Mishnah, que Bechamay, vamos a decir que la opinión de Bechamay en nuestra Mishnah de Nazir. Veja Dashim le gabe minja, que Grogerot le gane Nazir Ramo. ¿Por qué? Porque el hecho de decir lentejas, harina de lentejas, con respecto a una minja, que solamente se puede traer de harina de cereal, es lo mismo que decir los higos secos y la pasta de higos con respecto al nazir, que no está prohibida por lo Torah. Entonces estamos en el mismo, es algo que sí se puede comparar. La persona que dijo voy a traer una ofrenda de minja de harina de lentejas, es como la persona que dijo me voy a hacer nazir y no voy a tomar higos secos ni pasta de higos. De que hambre Bechamay, lo que dijeron Bechamay, Hebe Nazir, que recae la Nezirut sobre la persona, Hadar Be Hizkiya, sobre esto, perdón, ¿cómo te arreglas? Es decir, Hizkiya, ¿qué dijo Hizkiya? Que va a traer, perdón, ¿qué dijo Hizkiya? Es decir, Hizkiya, ¿qué dijo?
que solamente obligamos a la persona a traer la ofrenda de todas formas con trigo, es cuando se equivocó entre cebada y trigo, ¿sí? Pero que si se equivocó con las lentejas no tiene que traer de todas formas. Entonces, ¿cómo vas a arreglarte y decir que Hizquiyá es como Bet Shammai? Si Bet Shammai dice que si la persona dijo, me hago nazir y no voy a tomar higos y pasta de higos, recae la nezirut. Deberíamos decir si es como Hizquiyá, que no es nazir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hadab Hizquiyá. Es decir, que Hizquiyá se echó atrás de sus palabras, ¿sí? Que estableció la Mishnah en Menachot como el Tanakama, según Bet Shammai, y entonces cambió de opinión. Pregunta la Gemara. Ve Mai Hadarbe. ¿Y por qué se echó atrás Hizquiyá de su explicación? Responde Amar Rabba, dijo Rabba, Matnitin, Keshite. Es decir, la Mishnah de Menachot era una dificultad para la opinión de Hizquiyá. Mai Aira de Tane, Shamar Hade Alaila Abimina Seorim. Es decir, si la persona dijo voy a traer de cebada la ofrenda, Litne Shamar Hade Alaila Abimina Adashim. Entonces, en lugar de eso, que diga que en la Mishnah, en lugar de estar escrito que iba a traer de las Seorim, que estaba escrito que diga que voy a traer de las lentejas. שאף על פי שאין המנחה הבאה מן העדשים, בכל אופן חייב להביא מן החיטים, que a pesar de que de todas formas no se traen ofrendas de minjá de la harina de lentejas, que digamos que es la Mishnah lo que nos dijo es que sí tiene que traer una minjá de trigo. El asabar Hizquiyá. Entonces, por ello opinó Hizquiyá y que hambre Bet Shammai hatam, que lo que dijo en cuanto a Nazir, Bet Shammai, que Rabbi Yehuda era como la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yohanan Amar y Rabbi Yohanan que dijo, afilo minadashim. Incluso cuando la persona dice que voy a traer una ofrenda de las lentejas, de la harina de lentejas, es que tiene que traer una ofrenda de trigo. Pregunta la Gemara, Beja, Rabbi Yohanan hu de Amar. Ah, pero ¿cómo puede ser si Rabbi Yohanan es el que dijo? Beomer, ilo ayiti yodea sheen nodrim kach, lo nadarti kach, el akach. Si Rabbi Yohanan justo fue el que dijo que si yo hubiese sabido que no se hace la promesa de esta manera, no lo habría hecho, sino que lo habría hecho de la manera correcta. Responde el Gemara y dice el Barab de Hizquiyá. Rabbi Yohanan responde así según las palabras de Hizquiyá, que estableció la ley como Bet Shammai, Jude Kamar. Ahí es cuando él lo dijo. Es decir, que según tu explicación, no hay diferencia entre que hizo la promesa de los Seorim o que de la cebada o que hizo la promesa de las lentejas. Y así le dice a Hizquiyá Rabbi Yohanan. Es decir, Hizquiyá, Maitama Kahadat Bach, ¿por qué te echaste atrás en tu explicación? Mishum de lo Katane, por causa de que la Mishnah no enseñó Mina Adashim. Es decir, no estaba escrito Mina Adashim, sino que estaba escrito de los Seorim. Dilma, Mashelone de Marcas, Lo mi valle que amar. ¿Por qué? Porque justamente no es necesario decirlo así. Lo mi valle que amar. Me Adashim. Es decir, no es necesario que diga que si voy a traer una ofrenda de minjá, de harina de adashim, que no tengo que traer una ofrenda de trigo. De maite minja me aliata, que en ese caso tiene que traer una ofrenda correcta. ¿Por qué? De Ica de Memar podríamos decir me hadar hu de hadar be utpos lashon rishon. Es decir, que la persona después se echó atrás y después se echó atrás, es decir, la persona se arrepintió de lo que dijo y después volvió a su primer lenguaje. Entonces, las primeras palabras que dijo recayeron. El aquí amar, mina seorim. Entonces es cuando la persona dijo, yo voy a tener una ofrenda de la cebada. Vadai de aji que amar, seguro que eso es lo que quiso decir el nover. Y kachá, es decir, vadai de aji que amar a nover. Seguro que así es como dijo el que hizo la promesa. Si se da shekachá, que la minjá realmente quedó consagrada, que minjata Omer, como la minjá del Omer, o que minjá sotá, o como la minjá de la sotá, tikdosh. Entonces, en ese caso, que recaiga la santidad. Y si no, lo tikdash klal, que no recaiga la santidad, es decir,
¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la explicación cuál es, que está estableciendo el caso en el cual la persona dijo voy a tener una ofrenda de minjá de lentejas. Y entonces la persona dice, si la ofrenda de lentejas es como la cebada, que a pesar de que es una ofrenda de trigo, sí que se puede llegar a santificar como minjá, como la minjá del homer o la minjá de la mujer sotá, entonces que recaiga la santidad. Pero si no, pues que no recaiga. Kamash Malan, por eso viene la misión a enseñarnos que no es así. De Maite Minahitim, que aún así tiene que traer de una minjá del trigo. ¿Por qué? Porque la persona no saca palabras por su boca, le batalá en vano. Hasta aquí llega la página 9, Fisku Benzo.